Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesús esté ahora sobre ti y sobre toda tu casa. Amén. Soy el pastor Antonio Jr. y quiero decirles que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Él ya ha revelado a mi corazón muchas de las cosas por las que tú has pasado. Y hoy el Señor va a traerte un mensaje que va a cambiar radicalmente tu vida, tu manera de ver las luchas por las que has pasado. Yo sé que has pasado por muchas luchas. Y algo que sé que te cuesta trabajo hacer es esperar en Dios por una respuesta. Hermanos, la Biblia dice que quien hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Sabes lo que eso significa? Que ahora ya no puedes actuar por tu propia cuenta. Si entregaste tu vida al Señor Jesucristo y crees que es tu Salvador, ahora debes hacer lo que Él hizo. ¿No recuerdas la oración que Él hizo ahí? Oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ese es el mayor desafío del cristiano, renunciar a sus propias voluntades. Claro que no estoy diciendo aquí que no puedes soñar, que no puedes tener planes, no es eso. Pero quiero decir que muchas veces nuestra voluntad no es la voluntad de Dios, a veces eso que tanto quieres. ¿Ya le preguntaste a Dios si eso es lo que Él tiene para ti? Porque ahora, hermanos, Él es nuestro Padre. No sé si tú sabes eso también. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que al entregar nuestra vida a Jesús, Dios nos dio el poder de llegar a ser sus hijos. O sea, ahora ya no eres cualquiera, no eres como todos los demás, ahora eres un elegido. Eres propiedad exclusiva de Dios y ¿sabes lo que pasa cuando te conviertes en propiedad de Dios en ese momento? Ahora Dios es tu Padre, no solo eso. Criador dos céus e da terra. Por haberse convertido en tu Padre, ahora te disciplinará. Y la Biblia dice que la disciplina al principio causa sufrimiento. A nadie le gusta pasar por luchas, por desiertos, por dificultades, pero hermanos, la Biblia dice que tengan buen ánimo, porque ¿qué padre no disciplina al hijo que ama? Amén. Entonces, si las luchas están llegando a tu vida después de haberte convertido en cristiano, es porque el Padre te está disciplinando. Y Él quiere que cada día seas más parecido a su Hijo Jesús, y es por eso que pasas por esas luchas. Pero entonces, hermanos, ¿sabes qué pasa? Esperamos tanto tiempo, ¿verdad? Por nuestra bendición, por aquello por lo que hemos estado orando durante tanto tiempo. Que se nos olvida que Dios hace todo en el tiempo perfecto y que Él no se complace en nuestro sufrimiento. A veces las cosas tardan porque no estamos listos. Y entonces lo que vino a mi corazón para compartir con ustedes hoy es que muchas veces la bendición ya está tocando a nuestra puerta, en tu vida. Y tú no te estás dando cuenta. Entonces, hoy voy a traer aquí una enseñanza. Te vas a impresionar de ver cómo tal vez la oportunidad ya está tocando ahí en tu vida y tú no la estás viendo. Porque tú crees que las cosas de Dios siempre son muy tardadas o que siempre hay mucho sufrimiento involucrado. Hermanos, tenemos una visión equivocada sobre quién es Dios y hoy te lo voy a mostrar, ¿de acuerdo? Me acuerdo que cuando conocí a mi esposa, y hablo mucho de ella aquí, ¿verdad? Mucha gente ya me ha dicho: Pastor, solo hablas mucho de tu esposa. Hermanos, sé el precio que pagué y lo que viví en el desierto, ese tiempo de espera. Hoy valoro lo increíble de estar casado con una persona de Dios, saber que podemos apoyarnos y animarnos mutuamente. Recuerdo que cuando conocí a Thaís tenía el corazón cerrado y oraba por un hombre de Dios. Yo estaba ahí, tocando la puerta, y nos fuimos conociendo platicando. Durante 4 meses, hermanos, su corazón estuvo muy cerrado. Por eso estoy aquí para decírtelo, ¿sabes? A veces uno se queda esperando que un ángel toque a nuestra puerta para decir así: mira, esta es tu bendición, tómala. Pero, hermanos, eso no va a pasar. Te voy a mostrar aquí lo que pasó en un caso de la Biblia que parece hasta comedia, pero es en serio. Pasó, de verdad. Hermanos, algo sorprendente en la vida del apóstol Pedro. Verás cómo obra Dios y cómo nuestro corazón cerrado e incrédulo a veces impide recibir la bendición. Así que quédate conmigo hasta el final. En un momento más ya vamos a orar. Quiero orar específicamente por ti y tu familia. Creo que el Señor renovará tu fuerza, fe y esperanza. Amén. Antes de empezar, quiero agradecerles mucho a ustedes que han Compartilhado. Vocês que enviado a mucha gente. Hay personas que hacen grupos en WhatsApp y envían las oraciones. Hermanos, eso es hacer la obra de Dios.
Esto tiene un valor inestimable. Solo Dios puede recompensarlos. Muchas gracias. Y tú, que eres nuevo, aquí solo hablamos la palabra del Señor, no de religión. ¿Está bien? Entonces te pido que te suscribas, haz clic en el botón debajo del video, suscribirse, échale un vistazo a la campanita al lado, selecciónala y haz clic en la opción todas. Cada día en mis oraciones de la mañana y noche clamo por tu vida. Amén. Comencemos, hermanos. Me asombra que al leer la Biblia, muchos hechos del Antiguo y Nuevo Testamento tienen relación con nuestra vida. Es impresionante y sentí muy fuerte contarte hoy una historia que está en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Primero te cuento lo que pasaba y verás lo desesperante que era. Si hoy estás desesperado por algún motivo, escucha primero este mensaje. No andes tomando decisiones precipitadas. No dudes de lo que Dios puede hacer, incluso en las peores situaciones de tu vida. Tal vez estás pasando por una situación tan compleja, tan confusa, tan preocupante, que ni siquiera sabes si existe algún sueño aquí en Internet que esté relacionado con lo que estás viviendo. Pero te voy a mostrar que, para Dios, hermanos, nada es tan difícil, nada es imposible. Déjame contarte lo que pasó. La Biblia dice que el rey Herodes, que no era el mismo Herodes del tiempo de Jesús, sino su nieto, perseguía a la iglesia con todas sus fuerzas. Ese hombre ya había mandado matar a mucha gente, incluso acababa de matar al apóstol Santiago, el hermano de Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Y ahora, el objetivo de ese hombre endemoniado era el apóstol Pedro. Hermanos, la palabra de Dios dice que Herodes arrestó a Pedro y lo puso en la cárcel, pero lo puso en la prisión de máxima seguridad. Piensen conmigo. Eran 4 grupos de 4 soldados turnándose para vigilar a un solo hombre, eran 16 soldados y Pedro todavía estaba encadenado con 2 cadenas durmiendo entre 2 soldados. Y afuera había más guardias protegiendo ese lugar. O sea, humanamente hablando, era imposible escapar de esa prisión. Y el plan de Herodes era muy claro. Él quería presentar a Pedro ante toda la multitud y después lo iba a ejecutar en la plaza pública. ¿Por qué? Él quería agradar a los líderes religiosos que odiaban a los cristianos. Recuerda que fueron los líderes religiosos quienes mandaron crucificar a Jesús. Ahora, ellos tenían mucho odio hacia los cristianos, porque pensaban que cuando Jesús murió en la cruz, toda esa historia había terminado. Pero, en realidad, Jesús comenzó a aparecerse a los discípulos y a muchas personas, demostrando que había resucitado. Incluso los milagros siguieron ocurriendo en el nombre de Jesús, y todo eso causó mucha furia en los líderes religiosos. Entonces, Herodes quería mostrarle a todo el mundo que él estaba del lado del pueblo, quería ganar fama y prestigio. Ahora contaremos lo que le pasó a Pedro. La Biblia dice que mientras él estaba preso, la iglesia del Señor no estaba de brazos cruzados. Y la Biblia dice que muchas personas se estaban reuniendo en la casa de una mujer llamada María, que era la mamá de Juan Marcos, el mismo que escribió el Evangelio de Marcos. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Ellos oraban con fervor, no era cualquier oración, sino una desesperada, porque ya habían perdido al apóstol Santiago y ahora estaban muriendo de miedo de que Pedro muriera también. Hermanos, imaginen a muchas personas llorando, muchas clamando y pidiendo a Dios que salve a Pedro de la muerte. Sabían que debía ser un milagro gigantesco. Y la buena noticia, el milagro sucedió, hermanos, en la noche anterior a que Pedro fuera ejecutado. La Biblia relata que un ángel del Señor apareció en la celda y una luz brilló. Pedro y dijo: Pedro, despierta, levántate rápido. En ese momento, las cadenas cayeron de sus manos. El ángel dijo: Pedro, ponte las sandalias y vístete. Pedro obedeció, tomó su capa y lo siguió. Ese ángel interesante, hermanos, que Pedro fue pasando frente a los soldados y nadie lo veía. En ese momento, Pedro creyó que era una visión o un ángel, sin entender lo que ocurría. Pasaron por el primer y segundo puesto de guardias sin que nadie los viera. Cuando llegaron a la puerta exterior, empezaron a caminar por la calle y de repente el ángel desapareció. Ahí Pedro comprendió que no era un sueño, sino que Dios le había enviado un ángel para liberarlo.
Y después de eso, entonces, Pedro fue corriendo a la casa de María, donde la iglesia estaba reunida orando por él. Ahora prepárate porque te voy a contar aquí la parte más increíble y al mismo tiempo la parte más preocupante de la historia. Y de eso es de lo que quiero hablar contigo hoy. La Biblia dice que Pedro llegó a esa casa donde los hermanos estaban reunidos y entonces empezó a golpear la puerta. Y adentro una mujer fue a atender la puerta. Miren lo que dice la Biblia, hermanos, es impresionante lo que está en Hechos, capítulo 12, versículos 13 ao versículo 16. 7. Miren. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una criada vino a atender y al reconocer la voz de Pedro, ella se alegró tanto que, en lugar de abrir, corrió adentro y anunció: «Pedro está en la puerta». Y ellos dijeron: «Estás loca». Pero como ella insistía en que era verdad, volvieron a decir: «Ah, debe ser el ángel de Pedro». Mientras tanto, Pedro seguía tocando afuera y cuando abrieron la puerta, sorprendidos, vieron que realmente era él. Amén. Hermanos, detengámonos a analizar esto con calma, pues la respuesta a su oración estaba literalmente tocando la puerta. Rode fue quien primero escuchó el ruido en la puerta. El texto es muy claro. Al decir que ella reconoció la voz de Pedro, o sea, no tuvo duda, su fe funcionó en ese momento y no pensó así. ¿Ah, será que sí es Pedro? Ah, pero Pedro está preso, claro que no es él. No. Hermanos, esa mujer sabía que era el apóstol Pedro. No debería haber abierto la puerta, pero, hermanos, el texto dice que ella se puso tan feliz que, en vez de abrir la puerta, corrió de regreso hacia adentro. Ahora, piensa conmigo en algo. La alegría de esa mujer fue tan grande que al final no hizo nada. Se quedó en shock porque eso era lo imposible. Hermanos, ni siquiera se puede creer, realmente creer cuando pensamos en todo esto, ¿verdad? Pedro no tenía salida de ninguna manera. Los soldados eran hombres valientes, experimentados, estaban ahí a su lado. Pero Dios hizo un milagro. ¿Y qué pasó? Esta mujer reconoció el milagro pero no recibió el milagro. Ella fue a contárselo a otras personas. Te lo explicaré en un momento porque se relaciona con tu historia, tu vida y quizás con lo que vives ahora. Vamos a detenernos para analizar la realidad. De ese grupo que oraba fervorosamente le dijeron a ella: «Mujer, ¿estás loca?». O sea, la misma boca que estaba pidiendo un milagro, ahora estaba dudando del milagro, dudando de lo que Dios podía hacer. Hermanos, ellos clamaban de rodillas, pero su fe no estaba lista para la respuesta. Esa mujer entonces insistió, ella estaba segura, pero ellos dieron otra excusa y dijeron: «Ah, el ángel de Pedro, ¿por qué?». En esa época, hermanos, algunos judíos creían que cada persona tenía un ángel de la guarda con apariencia propia. Ellos querían decir: «Rode, te volviste loca, creo que no estás bien», porque en realidad lo que debe haber pasado es que Pedro acabó muriendo. Ahora ves un fantasma, el ángel de la guarda de Pedro, o quizá otra cosa. Los hermanos de repente empezaron a discutir sobre eso, hasta que Pedro siguió tocando la puerta. Me imagino que Pedro tenía miedo, ¿no? Porque él sabía que había una persecución contra él, no quería que nadie lo encontrara ahí. La bendición estaba afuera, insistía y la gente seguía paralizada. Ahora te pregunto algo, ¿cuántas veces te ha pasado eso a ti? Tú oras, le pides a Dios por un milagro, lloras por una respuesta, pides un trabajo, pides A oração do seu casamento, você pede la cura de una enfermedad, tantas cosas, ¿verdad? Y cuando Dios da una respuesta, la dejas afuera y quizá estés pensando: «Pero pastor, yo no haría eso. Si Dios me respondiera, recibiría el milagro al instante». Hermano, ¿será cierto? Dejamos la bendición esperando por varias razones. Piénsalo, a veces la respuesta llega demasiado rápido, entonces desconfías. Piensas que esto es cosa del enemigo. Una vez me pasó eso, ¿sabes? Te cuento rápido para que entiendas. Recuerdo, hermanos, que cuando empecé a predicar aquí en internet, yo quería mucho tener un sustento, ¿saben? Un sustento financiero. Quería dedicarme por completo a este llamado de Dios en internet. Un día recibí un correo de una empresa extranjera que quería que yo hiciera algo. Sé que es algo de Dios para las personas. Ellos dijeron en el correo que notaron que yo hablaba de forma muy genuina, transparente y espontánea. Y ellos querían que yo predicara para las personas y recomendara su empresa. Porque era una empresa que buscaba llegar a evangélicos y católicos, hermanos.
Al recibir ese correo casi lo borré. Pensé que era cosa del enemigo, una trampa del diablo. Eso pensé, parecía demasiado bueno para ser verdad. Me estaban ofreciendo un buen salario, más de lo que ya estaba ganando en una empresa. Incluso le dije a mi esposa, mira este correo, creo que es cosa del enemigo. Al final, ¿qué hice? Oramos y comenzamos a sentir paz, hermanos. ¿Sabes lo que dice la Biblia en Colosenses 3:15? Dice así: «Oh, que la paz de Cristo sea el juez en sus corazones». O sea, que la paz del Señor pueda guiar sus decisiones, las elecciones que usted haga. Y entonces seguimos sintiendo mucha paz. Fue entonces cuando respondí el correo de ese hombre, y para mi sorpresa, hermanos, era la puerta de Dios. Les confieso que nunca imaginé que la respuesta vendría tan rápido. Nunca imaginé que sería mejor de lo que estaba esperando. Pero sucedió, hermanos. Entonces, esa empresa fue muy usada por Dios durante un buen tiempo de mi vida porque me trajo un sustento financiero. Yo acababa de casarme, estaba necesitando dinero y Dios usó esa empresa. Ni siquiera era cristiana, pero querían llegar al público cristiano y Dios abrió una puerta maravillosa. Por eso te lo cuento aquí, porque muchas veces creemos que las bendiciones de Dios se demoran mucho. Creemos que todo lo que pedimos en oración tarda años en ser respondido por Dios. Hermanos, la Biblia, en Lucas 18, habla de la parábola de la viuda y el juez. Léanla. Jesús dijo en la parábola que el Padre responde rápido. Para lograrlo, debemos mantener la fe hasta el final. Entonces, el mismo Jesús dijo: ¿acaso Dios no nos responderá pronto? Si clamamos a Él día y noche, claro que lo hará. Jesús concluye la parábola preguntando: ¿encontrará fe el Hijo del Hombre al regresar? Encontrar fé no coração das pessoas? O sea, necesitamos creer en aquello por lo que estamos orando, clamando día y noche. Amén. Y a veces, hermanos, como dije, la respuesta llega demasiado rápido, a veces llega de una manera que no estábamos esperando, a veces la respuesta es muy simple. Quizá esperas un ángel, un trueno o una señal espectacular. Dios enviará la respuesta por medio de alguien común o una simple oportunidad y la despreciamos. Tal vez estás muy sorprendido y Dios ya te está mostrando el camino, pero no lo estás viendo. O incluso puede pasar que la respuesta sea tan buena que nos dé miedo. ¿Recuerdas lo que te dije? Creí que era del enemigo, pero era Dios abriendo una puerta increíble y yo no lo veía. Y además, sigue esa cuestión, ¿verdad? Muchas veces nos da miedo de lo que va a pasar. ¿Será que puedo con esto? ¿Será que voy a fallar? Y empezamos a quedarnos paralizados por el miedo, la puerta sigue cerrada. Oh, hermanos, muchos se me acercan y dicen: Pastor, le pido a Dios por la restauración de mi familia y mi esposo o esposa reconoce que me lastimó, se arrepiente y pide perdón. La persona viene a mí, hermanos, buscando una respuesta y ahí está. Tocan la puerta, pero ya no la abrimos. ¿Será porque no pudimos perdonar de verdad o porque tememos que esa persona nos lastime otra vez? Hermanos, todo depende de un diálogo, de oración, pero solo lo vas a saber si vas y abres la puerta. Amén. Creo que el Espíritu Santo está hablando con muchos aquí. No llegaste a este video por casualidad. Quiero que sepas que reconocer no es lo mismo que recibir algo. ¿Recuerdas esa historia? Rodé reconoció la voz de Pedro. Eso muestra que ella tenía fe para reconocer el milagro, pero no la suficiente para ver llegar ese milagro a su vida. Ella les contó a los demás, pero dudaron y le echaron un balde de agua fría. Dios intervino y tuvo misericordia, así que Pedro siguió tocando hasta que abrieron la puerta. Quizá pienses: Pastor, he orado tanto, pero nada pasa. ¿Por qué todo me cuesta tanto? Hermanos, ¿será que Dios ya respondió y no lo notaste? ¿O sí y te paralizaste? Porque existe una gran diferencia entre pedir y recibir. Te contaré una historia más para que entiendas y luego oraremos. No te vayas, quiero orar por ti. Es una historia interesante. Muchos ya la conocen, pero quiero ofrecer un punto de vista quizás nuevo para ustedes. La historia es sobre Juan el Bautista. ¿Lo recuerdas? El primo de Jesús que predicó el arrepentimiento y preparó a la gente para recibir al Salvador. Así es, Isabel y su esposo, Zacarías.
La Biblia dice que ya eran ancianos y que no podían tener hijos de ninguna manera. Ser estéril en esa época era una gran vergüenza, porque creían que una mujer sin hijos debía haber hecho algo malo. Estaba haciendo algo mal, Dios no la estaba bendiciendo, así que era difícil en esa época y durante muchas décadas ellos oraron por un hijo. No digo que oraron 6 meses, sino más de 10 años. ¿Y sabes qué pasó? Dios respondió en el momento perfecto. La Biblia relata que un ángel le anunció a Zacarías que Isabel tendría un hijo. La Biblia dice en Lucas 1 que cuando Zacarías vio al ángel y recibió la noticia, dudó en su corazón. Como dudó, Dios hizo que quedara mudo hasta el nacimiento del niño. Después de que Isabel quedó embarazada, la Biblia dice que se ocultó 5 meses. Ella guardó silencio, asimilando ese milagro imposible. Porque ese no sería un embarazo común, sería un embarazo. Te doy una pista. Te doy una pista te voy a dar. Acabado de receber a notícia. Una pista de que ella sería la madre de Jesús. Visitó a Isabel y observa lo que ocurrió cuando se encontraron. Está en Lucas 1:41 a 43, dice así, miren. Cuando Isabel escuchó el saludo de María, el bebé se movió en su vientre e Isabel se llenó del Espíritu Santo. Y en voz alta exclamó, «Tú eres la más bendecida de todas las mujeres, y bendito es el Hijo». ¿Por qué se me ha concedido tal honor de recibir la visita de la madre de mi Señor? Miren qué interesante, hermanos, miren la diferencia en este pasaje de la Biblia. En el primer pasaje les conté que escuchó la voz de Pedro y se quedó paralizada de alegría. En este caso, Isabel escuchó el saludo de María y en vez de quedarse paralizada, exclamó con fuerza, o sea, ella gritó en voz alta. Su alegría no frenó su vida, sino que se volvió una voz profética. Comenzó a declarar fuerte y claro. Ella empezó, «Eres la más bendecida, serás la madre de nuestro Salvador, y bendito el Hijo que llevas». Aleluya, hermanos. Ella lo aceptó de inmediato. Miren, yo sé que muchos de ustedes ya están viendo el milagro tocando a la puerta y han esperado por mucho tiempo. Entiendo que el sufrimiento es grande y difícil, pero cuando llegue tu milagro, o si ya llegó, debes aceptar lo que Dios tiene para ti y alegrarte. Hermanos, es muy triste. Piensa conmigo. Un padre quiere regalarle algo a su hijo, pero el hijo le dice, «No, papá, no es necesario, aún no estoy listo, no quiero». Hermanos, todo padre disfruta dar regalos a sus hijos. El Señor Jesús dijo, «¿Qué padre? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra». Hermanos, Dios no nos dará nada que nos perjudique. Todo lo hace por amor. Si ya eres hijo o hija amada de Dios, prepárate para recibir bendiciones. Aleluya. La Biblia dice en el Salmo 37, versículo 4, que al hallar alegría en el Señor, Él cumple los deseos de tu corazón. Gloria a Dios. Entonces lo principal es que busques tu felicidad, tu satisfacción, que halles tu placer en las cosas de Dios. En el corazón del Padre, Él concederá los deseos de tu corazón. Podría pasar horas aquí contando los milagros y bendiciones que he recibido. Solo por el hecho de priorizar el reino de Dios, solo por demostrar mi amor por Dios todos los días y depender de Él y entender que Él es mi Padre. Todo eso ya me ha traído muchísimas bendiciones y sigo amando al que bendice y no a las bendiciones. Cuando tu corazón está en quien hizo el milagro, no en la bendición. Dios hace milagros, prepárate porque no hay límites para lo que puede hacer en tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Entendiste el mensaje de hoy? Oremos, tomemos posesión y pide a Dios discernimiento. Porque tal vez la respuesta ya está tocando a tu puerta y tú aún no te has dado cuenta o tienes miedo de abrir la puerta. Pidamos a Dios valentía y que haga su obra completa en tu vida. Aleluya. Voy a pedir 2 cosas, ¿va? Primero, si puedes, deja un comentario abajo del video, eso ayuda a que YouTube lo difunda más. Di, Dios habló conmigo hoy, gloria a Dios. Al final te pido que por favor compartas para difundirlo a más personas. Cuento con tu apoyo, es lo único que te pido. ¿Está bien? Oremos, cierra los ojos y clamemos en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor Dios y Padre, gracias por otro día de vida.
Gracias Dios por el aire que respiramos y por nuestro corazón latiendo, muestra que aún tienes planes para nosotros. Oh Señor, gracias por tu palabra de hoy. Hablo profundamente a nuestros corazones. Gracias Dios porque no eres un Dios distante, sino que escuchas nuestro clamor, ves nuestras lágrimas y respondes nuestras oraciones. Oh Padre, perdónanos, porque muchas veces te vemos como un Dios malo, un Dios que se complace en vernos sufrir, y no es nada de eso. Eres un Padre bondadoso que quiere cumplir los deseos de nuestro corazón. Y muchas veces nos animas a esperar por algo mejor, a buscar algo infinitamente mejor. Por eso, Dios, presento ante ti la vida de quienes me escuchan. Señor, tú conoces la historia de cada persona, conoces las luchas, los dolores, los miedos y cuánto has esperado esa persona en ti. Oh mi Dios, hay personas aquí que están como aquella gente que oraba por Pedro, pero cuando Pedro fue liberado, ellos no lo creyeron. Hay personas, mi Padre, que ya no creen más. Con el paso del tiempo se han vuelto muy racionales, incrédulas, pesimistas. Oh Señor, restaura, Padre, dentro de nosotros una fe inquebrantable. Que podamos alegrarnos, que podamos tomar posesión de la victoria, que podamos ser como Isabel y María, que se alegraron. El vientre de ellas se movió porque el Señor estaba ahí dentro. Oh Señor, mi Dios, queremos recibir todo lo que tienes para nosotros. Aunque observamos alrededor, solo vemos tristeza, sufrimiento e historias fallidas. Pero Dios, profetizamos ahora que nuestro futuro será de bendición, de paz. Profetizamos que todas las promesas del Señor en nuestra vida se cumplirán. Ahora, en el nombre de Jesús, Padre, no aceptamos vivir en esta amargura, en este sufrimiento. Padre, queremos tomar posesión de tu bendición, porque eres un Dios maravilloso, que hace proezas y maravillas, Señor. Oro en este momento por las personas que están heridas en el alma, personas que ya no aguantan más tanto sufrimiento, tanta frustración. Oraron en el pasado y aún así las cosas no sucedieron como les gustaría. Pero eso no quiere decir que no va a suceder, eso no quiere decir que nunca va a salir bien. No, mi Padre, quita de esas personas esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de sufrimiento, de derrota. ¿Cuántas veces, Padre, esas personas han oído que están locas, que eso es imposible y que no va a suceder? Eso las hizo aún más escépticas e incrédulas. Pero en este momento, Padre, nosotros decidimos creer en tu palabra, en tu promesa, en tu poder, que actúa a nuestro favor. Aleluya, Padre, transforma, Padre. Ese corazón triste y abatido en un corazón feliz, alegre, que va a contar ese testimonio a muchas y muchas personas. Gloria a Dios. Oh, mi querido, mi querida, si tú estás aquí hasta ahora, si deseas entregar tu vida a Jesús, si hasta hoy has escuchado las oraciones, tal vez ya hayas ido a la iglesia, pero sabes en el fondo de tu corazón que aún no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero darte esta gran oportunidad ahora, amén Jesús, el perdón para darte una salvación, pero también para darte una vida nueva aquí en la tierra, una vida en abundancia. Si quieres hacer esta oración, hazla de corazón. Yo diré unas palabras y tú repites. Ahí en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que estés. ¿De acuerdo? Di así, con toda la fe de tu corazón. Di así. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Yo entrego mi vida en tus manos. Perdóname, Jesús, por mis pecados, límpiame con tu sangre, transfórmame y sálvame. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste también por mí, y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador. Renuncio a mi pasado, a mis pecados y a toda idolatría que pueda haber en mi corazón. Dios es digno de mi adoración, oro en tu nombre y ya te doy las gracias. Amén, gloria a Dios. Oh Señor, pongo delante de ti a esta persona que oró ahora. Ella oró de todo corazón, mi Padre. Y te pido, aquí y ahora, envía a tu Espíritu Santo que pueda habitar en ese corazón, que esa persona pueda ser transformada ahora, que sienta tu paz, tu renovación. La vida del Señor habita ahora en su corazón. Y ahora ella se ha convertido en creyente, mi Padre, se ha convertido en tu hija, tu hijo, y te pido ahora, Padre, que tus ángeles acampen alrededor de esa persona.
que ella nunca retroceda, sino que pueda avanzar diariamente. Que el Señor prepare una iglesia adecuada, personas para caminar con ella y que ella pueda sentir la libertad y la alegría que solo el Señor puede dar. En el nombre de Jesús oro y ya te lo pido. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hola, antes de compartir esta oración, déjame contarte un sueño que Dios puso en mi corazón. Hermanos, hace muchos años Dios me llamó para consolar a las personas. Y gracias a Dios todos los días recibo testimonios de personas bendecidas con estas oraciones y que recibieron milagros, lo cual me alegra mucho. Hermanos, la necesidad de las personas es grande. Por eso Dios puso en mi corazón el deseo de consolarlas en otras áreas. Através de alimentação, roupas, apoyando a personas necesitadas en Brasil y otros países. Y gracias al Señor hemos ayudado a niños necesitados en Filipinas, en África, en Níger, que es el segundo país más pobre del mundo, y también en otros lugares. Sin contar a los pastores y misioneros que este ministerio ha bendecido. ¿Y sabes qué es lo más especial? Ahora puedes ser parte y ayudar directamente a estas personas con una pequeña contribución. Y como forma de agradecimiento te voy a dar 3 libros que escribí con mucho cariño que sin duda te van a bendecir espiritualmente. Y te los voy a enviar directamente a tu correo electrónico. Para participar en esta obra de amor que llegará a más vidas, dejo el enlace abajo del video o ve a www.evangelio.com.br. ¿De acuerdo? Da clic abajo. Cuento contigo para marcar la diferencia en muchas vidas. Amén. Que Dios te bendiga. Te espero allá.